Eh, con respecto a lo que es la elaboración del plan de operaciones de emergencia. Bueno, estas son las instrucciones para el día de hoy. Queremos que primero silencien todos los micrófonos durante la clase. Les pedimos que renombren sus nombres, colocando en ese orden nombres y apellidos, para poder, para mí, facilitar, en caso de que haya algunas intervenciones orales, poder dar el puntaje correspondiente de acuerdo a la lista que tengo aquí conmigo, ¿no? Los alumnos que deseen participar o dar aportes pueden levantar la mano en la plataforma y yo puedo proceder a dar el pase correspondiente para la respectiva participación. Bueno, como aspectos pedagógicos se van a emplear algunos videos, va a haber la plataforma de Google Drive para manejo de información, que ya ha sido también provista el día de ayer mediante un link Drive. Y bueno, hoy día no se va a aplicar la sesión de grupos, pero sí vamos a dejar un trabajo para que sea desarrollado como tarea y entregado en la próxima semana. Bueno, continuando con lo que es el módulo 4, respecto a lo que es planes de operaciones de emergencia, el día de ayer vimos planes de contingencia. Recuerden, el plan de contingencia se elaboraba en función a un tipo de peligro específico y desarrollaba los procedimientos de alerta, coordinación, movilización y respuesta, ¿no? Es un plan netamente operativo, ¿no?, que se planifica en el marco de la gestión del riesgo de desastres en la gestión reactiva antes de que ocurra un evento, ¿no? El Ingeniero. sumario del día de hoy vamos a considerar lo que es los planes de gestión reactiva como una breve introducción, recapitulando un poco, una base legal correspondiente al sustento para la elaboración de estos planes de operaciones de emergencia, consideraciones respecto a estos planes, el proceso de respuesta, los subprocesos de respuesta y cómo están articulados en función a lo que es el plan de operaciones de emergencia, los momentos de la respuesta, los tipos de planes de operaciones de emergencia y las etapas de la elaboración del mismo, así como su estructura y los mecanismos de apoyo. Bien, en esta lámina lo que les estoy presentando son los diferentes planes de la gestión de riesgo de desastres. En particular, quiero que vean los planes de gestión reactiva que estamos considerando. Bueno, son 5 planes de gestión reactiva, entre ellos el plan de preparación, el plan de educación comunitaria, plan de contingencia y el plan de operaciones de emergencia y el plan de rehabilitación. Con respecto a estos planes, estos 3 que se elaboran antes de la ocurrencia de un desastre, plan de prevención, plan de preparación y plan de educación comunitaria, recapitulando un poco, la semana pasada habíamos visto la elaboración del plan de preparación, ¿no?, el cual está desarrollando cada uno de los subprocesos de la preparación a partir de un diagnóstico y se elabora en todos los niveles de gobierno. Este está orientado a lo que es dar una respuesta oportuna y eficaz, ¿no? Es tanto una preparación para la respuesta y para la rehabilitación. Luego el plan de educación comunitaria, que estaba orientado al desarrollo y fortalecimiento de capacidades humanas a nivel de lo que son los diferentes actores de gobierno, ¿no?, tanto lo que son la plataforma de defensa civil, los grupos de trabajo en gestión de riesgo de desastres y también la población, ¿no? Luego hemos visto el plan de contingencia, el cual ya les había explicado el día de ayer, que establece todas las acciones o los procedimientos de coordinación, alerta, movilización y respuesta. Existe ahora, bueno, lo que es el plan de operaciones de emergencia, el cual ya va a estar orientado netamente a lo que es la respuesta, el que va a desarrollar las actividades de la respuesta como parte de los subprocesos, ¿no?, y estos van a estar materializados a través de este plan, ¿no? El plan de continuidad operativa, bueno, es un plan de continuidad operativa para continuar con los servicios públicos que brinda una institución o entidad, ¿no? El plan de continuidad operativa es netamente de una sola institución, ¿no? No lo vamos a tocar aquí, en este espacio, pero solamente como de marco general, pues les comento un poco. Y bueno, ya verán en una próxima clase, bueno, con otro instructor, en lo que es el plan de rehabilitación. Todos estos planes, continuidad operativa, contingencia, operaciones de emergencia y plan de rehabilitación, se ponen en ejecución durante el desastre, cuando
cuando ocurra la emergencia o el desastre, en función al nivel que corresponda, ¿no? Tanto a nivel local, provincial o regional. Ingeniero. Sí, dígame, señor Jorge, ¿cómo está? Buenas tardes. Ingeniero, Sí, ¿qué tal? en verdad es importante, porque tenemos algunas pequeñas dudas, en mi caso, ¿no? Los tipos de planes y con las clases de planes. Ahí acabo de recibir una bibliografía que han colgado ustedes, qué tipos son, es a nivel regional, nacional, regional, ¿no? Sectorial. ¿Y dónde estaría encajando los planes de contingencia, los planes de operaciones, preparación? ¿Como clases o como tipo? Gracias. Hay, de acuerdo a su nivel, existe, bueno, los dos clases o tipos, vamos a llamarlos prácticamente lo mismo. De acuerdo al nivel se elaboran uno de estos planes, a nivel local, a nivel provincial o regional o sectorial, ¿no? Estos son los diferentes tipos de planes o clases, como podríamos llamarlos, para lo que son los planes de contingencia o operaciones de emergencia que se elaboren. Bien, vamos a continuar. Con respecto a lo que es el marco legal, el marco normativo, nosotros tenemos lo que es la Resolución Ministerial 136 del año 2020, que aprueba los lineamientos para la formulación y aprobación de los planes de operaciones de emergencia, ¿no? Estos lineamientos han sido desarrollados en el año 2020, han sido promulgados, aprobados con esta resolución ministerial, ¿no? Número 136. Entonces, todos los planes de operaciones de emergencia que a la fecha actual existen, hay muchos de estos que no están de acuerdo a la estructura que establece los lineamientos. Por lo tanto, deberían de actualizarse, ya que ya existe un marco legal, un marco normativo, que te define cuál es la estructura y los contenidos de estos planes de operaciones de emergencia. ¿Sí? Con respecto a lo que es el plan de operaciones de emergencia, ¿qué es este plan? Es un instrumento técnico operativo que va a detallar las acciones destinadas a responder de manera efectiva ante situaciones de peligro inminente, emergencia o desastre, originados por todo tipo de peligro. Este plan de operaciones de emergencia, a diferencia del plan de contingencia que estaba orientado a un tipo de peligro, no es en función a uno solo, sino va a tratar de desarrollar actividades en función a cualquier tipo de peligro que ocurra dentro del ámbito de mi jurisdicción, a nivel local o a nivel regional, ¿no? Que pudiera ocurrir, ¿no? El documento se elabora teniendo en consideración las tendencias de los riesgos, las emergencias, las estadísticas de los daños que se han producido anteriormente, ¿no? Y bueno, de acuerdo al nivel de emergencia, pues se plantean estas acciones y este accionar por parte de lo que es el gobierno nacional o el gobierno regional y local, ¿no? Estos planes de operaciones de emergencia se articulan con lo que es el plan de contingencia y plan de rehabilitación. Cuando vayamos desarrollando la estructura, ustedes van a darse cuenta que muchas de las actividades del plan de operación de emergencia son prácticamente las mismas a las del plan de contingencia, en el desarrollo de lo que es la respuesta. Pero en lo que es en un plan de operaciones de emergencia, no se considera lo que es la alerta, porque este plan de operaciones de emergencia se aplica o se ejecuta en la jurisdicción en la cual puede ocurrir un evento que no estaba previsto por parte de la entidad o de la institución que vaya a ocurrir en ese territorio, en ese ámbito. Es una forma de organizar la respuesta con todos mis recursos humanos y materiales para poder responder de la manera más óptima y dar la atención adecuada a las personas que puedan ser damnificadas o afectadas. A continuación vamos a ver un pequeño video sobre un evento que ocurrió, bueno, el desastre. Muchas gracias, Cristian. Efectivamente, como les dije antes, yo estuve aquí en Pisco desde el inicio de las labores de rescate, pero quien siguió de cerca todas las informaciones que se fueron recibiendo en el Centro de Informaciones de América Televisión, ahí en Lima, fue nuestra reportera Maribel Toledo Campo, que tiene un resumen de todo lo ocurrido.
500 muertos, 1.100 heridos y 80.000 damnificados son las frías estadísticas detrás del horror. Cifras enmarcadas en muros derruidos y llantos ahogados en la desesperanza. La muerte se anunció con un ligero movimiento y se llevó a sus víctimas de un solo sacudón. 2 minutos eternos de duración, 7,9 grados de intensidad. Terremoto en Perú. ¿Cuántos días te piensas quedar acá? Algo mínimo. Cuidado. Tranquilos. Sí, cuidado. Tranquilo. 6:40 de la tarde, América Televisión transmitía en vivo el programa Vacilar, cuando la tierra empezó a temblar. Bueno, primero me dio un susto, un zamacón fuerte al principio. Miré a los productores y todos estaban de espaldas a mí, todos estaban viendo algo en ese momento. Y después te reconozco que, o te confieso que fácilmente mi reacción podría haber sido de correr yo, ¿no? Que hubiera sido una reacción humana, normal, ¿no? Ni mejor ni peor, ¿no? Es un temblor fuerte. A ver, chicos, la primera fila sale despacio, la primera. Un vamos, corte comercial. Párate, vamos, primera fila, rápido, pero tranquilos. Rápido, segunda todavía. Segunda fila, vamos, desde acá, comienzan desde acá. Si de algo yo puedo sentirme asombrado es de la actitud de ellos, ¿no? Chicos de 14, 15, 16 años. De hecho, pienso que si hubiera corrido, todos hubieran ido corriendo y esto hubiera podido haber sido muy grave, ¿no? Estamos sufriendo en vivo justamente un temblor. Tenemos que lamentablemente seguir con el programa. Nicolás Salazar, de Canal N, narraba las noticias del mundo. De pronto, el set empezó a moverse frenéticamente. Es una mezcla de sentimientos. No sabía qué cosa hacer. Quería seguir al aire, miraba la cámara, escuchaba a mi director que me decía, vamos, sigue nomás. Por otro lado quería irme porque ya la cosa estábamos en un estudio pequeño, todo se movía. Vamos a tener mayor información en breve sobre precisamente la magnitud de este temblor que precisamente nuevamente se ha reanudado. Seguí para adelante, ¿no? Esa fue la primera parte, mirando hacia arriba siempre, que no se me cayera nada encima, ¿no? Tenemos que pedir disculpas por esa interrupción del programa, temblor de magnitud extrema vamos a tener. Hay un remesón, que es el remesón final, digamos, cuando este terremoto de 2 minutos aproximadamente termina. Este remesón me hace a mí tirar la toalla, digamos. Yo me paro, salgo, y ya cuando salgo, se termina. 1 a 1, personal de América Televisión y Canal N abandonaron el edificio de Montero Rosas en Santa Beatriz. El pánico empezaba a apoderarse de las calles. ¡Llévame, señor! ¿Sigue temblando, no? Sí. Sigue temblando. Hace ya un buen rato. 2 minutos, no, hace un buen rato. A esa misma hora, el terror se adueñó de las universidades que congregaban a gran cantidad de estudiantes. Estas son imágenes obtenidas por uno de los alumnos de la Universidad de Lima. En la Universidad Técnica del Perú, UTP, el nerviosismo se contagió en cadena. Los 2 minutos de duración parecían interminables. Las calles empezaban a poblarse de gente que buscaba evitar la desgracia. Estas imágenes corresponden a las cámaras de seguridad del distrito de Miraflores. Las cámaras están colocadas de manera fija en un edificio. Nadie las manipula. El movimiento que usted aprecia es el movimiento del propio edificio donde se encuentra fijada la cámara. Es el movimiento de la tierra. Esta otra cámara muestra una de las principales avenidas miraflorinas en plena hora punta. Comienza el movimiento frenético y la visibilidad se pierde. A los pocos minutos, los choferes se ven forzados a detener sus vehículos.
Desde este otro ángulo se aprecia cómo la gente sale desesperada de una conocida tienda de almacén ubicada en el Óvalo Pardo. Lo mismo hace quienes se encontraban en las galerías comerciales de Miraflores, unos calmados, otros muy nerviosos. La intensidad del sismo se percibe en la manera que se mueve este árbol de duras ramas y este poste de luz no para de sacudirse. Este es el cruce de la avenida Larco con Benavides, 6:41 de la tarde, y la tierra empieza a temblar. La cámara fija en lo alto de un edificio anunciaba con su movimiento la magnitud de la tragedia. Aquí en Lima las primeras consecuencias eran el pánico y el caos. El congestionamiento vehicular era impresionante. Todos queríamos llegar a casa para saber de nuestros seres queridos. Las líneas telefónicas no funcionaban. Nada más angustiante que la incertidumbre. Un primer recorrido demostraba la fuerza que tuvo el sismo en la capital. La Costa Verde fue clausurada debido al desprendimiento de rocas. El Mar de la Punta se salió cubriendo todo el malecón. Algunas paredes de las casas de Barrios Altos, el Rímac y el Callao se vinieron abajo. Doña María, de 88 años, estaba sola al momento del sismo en esta playa de estacionamiento donde vive como vigilante. Una de las paredes se desplomó y aunque los momentos vividos fueron terribles, salió ilesa. No duro, cuando se cayó parecía que había una explosión, ¡pum! Sonó. Desde que se había caído la pared. Entonces se cayó de golpe. ¿No le cayó nada a usted, felizmente? No, yo estaba adentro. ¿Todo esto se ha caído? Todo eso se ha caído la pared. Desde allá se está. Ahora, doña María reza porque la naturaleza no se vuelve a ensañar con nuestro país. Se ha enterado que al sur la han pasado peor. Reza por ellos. Bien, quisiera saber si alguien tiene algún comentario con respecto al video que les acabo de compartir sobre el terremoto del año 2007 de 7.9. ¿Alguien desea participar? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, señor Moisés. Lo escucho. Bien, ingeniero. Bueno, sobre el video, definitivamente nadie está preparado realmente en esa fecha. Creo que este es del 2007, creo que este video, ¿no? Así es, del 2007. Sí, definitivamente pues un movimiento sísmico se va a producir de esa intensidad en una hora donde menos lo vamos a pensar, en cualquier parte del territorio. Pero va a depender mucho de la intensidad que tuvo en ese momento 7.9 para haber ocasionado todos los daños en las regiones donde se produjo mayormente. Y Lima solamente sintió, ¿no? Los daños no fueron mayores acá. Es lo que creo que tengo entendido. En conclusión, este movimiento pues trajo como consecuencia daños personales y gran parte materiales. Ese sería mi comentario. Sí, bueno, usted tiene mucha razón, ¿no? Yo lo que he tratado es no mostrar también, bueno, algunas imágenes de Ica, Pisco, me he centrado más en lo que era Lima, debido a que hay fotos, bueno, que pueden herir susceptibilidades, y definitivamente todos los planes que estamos nosotros confeccionando, elaborando, están orientados a poder mitigar los impactos de estos sismos, ¿no? Que ocurren de alguna manera u otra, de estos desastres, ¿no? Desde el punto de vista de la prevención, la reducción de riesgo, lo que es la preparación, ¿no? Y la respuesta. Sí, señor Irwin Santos, ¿lo escuchamos? Sí, ingeniero. Gracias por el paso. No sé, ¿a quién nos da paso? Parece que hay dos personas. Señor Irwin ha levantado la mano. Ya. Ingeniero, justamente quería dar mi opinión. Muchas gracias por el pase. Del 2007 al 2022 ha surgido 15 años, ¿no? Y mi pregunta es si ya estos, en Ica, en todo lo donde ha sucedido los terremotos, deberían ya tener su plan de contingencia ante sismos o su plan de operaciones de emergencias. Pero realmente creo que no es así, ¿no? Entonces, ni los 15 años que ha pasado, realmente hay muchas municipalidades que todavía no cuentan con ese tipo de planes, a pesar de lo ocurrido, y sobre todo la capacitación y la importancia que es la gestión de riesgo de desastre, ¿no? Entonces, es lo que quisiera dar mi opinión con respecto al video. Gracias.
Muchas gracias. Y por eso es que también, bueno, nosotros que trabajamos en temas de gestión de riesgo de desastres, tratamos de hacer sensibilizar a la población para que tome conciencia verdadera de estos temas que pueden aquejar, bueno, a una población. Sí, ingeniero, buenas tardes. A ver, ya que usted da oportunidad de participar. Sí, señor Vea, Jorge, este sismo, las consecuencias de este sismo han servido para demostrar de cómo estaba organizado el Estado. Desde la cabeza, que era el presidente de la República, jefe de defensa civil. Mira, las opiniones en ese momento que el señor Alan daba, no, que no pasó nada, ¿no? Imagínense, y pasaron años, 2 años, hubo promesa de rehabilitar, de reconstruir Ica, y ve, hasta el momento hay este problema. Esto es más tan, ¿sabe por qué? Por la calidad de los funcionarios, de los gobernantes que año tras año eligen o elegimos, tanto en Ica como en el Perú. Hasta ahora, luego se dio la ley de gestión de riesgos. Fatalmente, ese tema se ha mercantilizado también. Yo recuerdo que el INDECI antes se preocupaba en capacitar, en sensibilizar a la población, autoridades profesionales. Pero cuando se creyó que dada la política de gestión de riesgo, que es una política de Estado, al dividirse, se ha mercantilizado una parte. Son pretextos de que iba a ser mejor dándole una calidad universitaria a algunos cursos, como el tema de evaluación de riesgo, el tema de inspecciones técnicas. Ahora imagínate, los locales que tiene a nivel nacional, ICA, BIMA, funcionan las inspecciones técnicas, porque los municipios no cuentan con los profesionales que corresponden. Entonces, los asesores, los organismos asesores, tanto INDECI como CENEPRES, tienen que trabajar más. Es verdad que dan directivas, pero como modelo deberían hacer los planes nacionales. Entonces, esa tarea nos queda hoy por hoy. Y los gobiernos regionales, de acuerdo a sus diferentes emergencias o peligros que tengan, también hacer sus diferentes planes de contingencia. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, señor Jorge. Señorita Patricia, y con esto ya cerramos y pasamos con la lección. Señorita Patricia. Buenas tardes, ingeniero. Sí, buenas tardes. Sí, un poco para ahí comentar del sismo de aquí de Ica con una magnitud 7.9. Es importante saber de que en Lima el IGP indica que se espera un sismo de magnitud 8.8. Entonces, es importante conocer las condiciones locales de los distritos. Y yo sé que por parte del Estado y las entidades como INDECI y CENEPRED tratan de cumplir con el tema de la ley, pero también es muy importante ver cuál es la responsabilidad de los ciudadanos, de nosotros, de los pobladores, porque en realidad el sismo no nos va a matar, lo que nos va a matar son nuestras viviendas. Entonces, mientras que nosotros no vamos a cumplir con las normas técnicas sismoresistentes, también nosotros aumentamos nuestra vulnerabilidad. Entonces, por parte de la población tenemos que tomar conciencia, y por parte de los gobiernos locales es bueno que se hagan estos planes, pero a conciencia, que los planes se hagan bien. Por eso más mi pregunta también era por el tema de los escenarios, porque he estado viendo bastantes planes con distintos enfoques de escenarios. Es más, le ponían a cuatro peligros en un escenario. Entonces, si bien es cierto, sale el producto, pero al final no te sirve, no te da la realidad del distrito. Y por eso también quería aprovechar para preguntar si hay alguna metodología que se está utilizando
para que quizás esa parte se pueda, digamos, uniformizar, ¿no? Si hay algunos lineamientos. Gracias, ingeniero. Dependiendo de la finalidad por la cual tú vas a hacer esa evaluación de riesgo, tú vas a aplicar la metodología. Si requieres hacer una evaluación de riesgo de alguna localidad, para fines de prevención o de reducción de riesgo, o para fines de algunas obras, ¿no? Ejecución de obras o proyectos, sin lugar a dudas tienes que aplicar la metodología de EVAR, de la evaluación de riesgos. Para lo que son escenarios de riesgo, es que es otro contexto, no puedes plantear la metodología del EVAR, pero no hay un marco legal que te diga que para un escenario de riesgo que esté inmerso en lo que es un plan de contingencia o en un plan de preparación, ¿no? Tengas que utilizar firmemente el EVAR, ¿no? Puedes utilizar la metodología o puedes hacer el cálculo del escenario de riesgo en función a los lineamientos establecidos en una resolución ministerial 463 del 2019, que es una metodología para estimación de riesgo también por peligro inminente. O sea, no hay un marco legal que te diga que para la elaboración de escenarios de riesgo tenga que utilizar una metodología específica. Pero lo que sí tienes que realizar, que de acuerdo a norma, en el reglamento del SINAJAR te establece que para calcular el riesgo está en función de las variables de vulnerabilidad y de peligro. ¿Sí? Bien, entonces, continuando. Buenas tardes. No sé si me permite. Ya, última participación, por favor, que tenemos que continuar con la lección. ¿Qué tal? Sí. Bien, Sí, ingeniero, señor. buenas tardes. Sí, bueno, a pesar de todas las cosas que suceden en el país, las emergencias, al parecer todavía nosotros los ciudadanos no aprendemos estas enseñanzas que nos da la naturaleza, ¿verdad? Hay un problema. Se dice siempre que los planes, que tal plan, el otro plan, las normas legales les exigen, correcto. Pero mi pregunta va a lo siguiente, ingeniero. ¿Qué pasa con aquellas personas, aquellas autoridades o aquellos funcionarios o esos servidores públicos que están al frente de las instituciones de primera respuesta? Cuando se les llama, por ejemplo, a las reuniones a fin de poder coordinar, organizarnos, no asisten, no participan. ¿Habrá algún marco normativo, alguna forma de poder demostrar que esas personas, en vez de sumar, están restando? ¿Qué cosa podemos hacer en este caso, ingeniero? Es una pregunta que nos está sucediendo a cada rato, y no solamente conmigo, sino con cualquiera de mis compañeros que han hecho uso de la palabra con anterioridad. Gracias. Bien, muchas gracias por su pregunta. Bien, lo que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y los procesos, la ejecución de los procesos, son de cumplimiento obligatorio. Ahora, si es que no hay un cumplimiento por parte de las autoridades, ¿no?, que se ven involucradas y ellos en algunas ocasiones no cumplen con ello, se puede hacer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de Prevención del Delito, o también puedes denunciar a la Defensoría del Pueblo, porque estos planes que se ejecutan y también lo que son las medidas diferentes para la reducción de riesgo y la atención de la población damnificada, pues es una preocupación muy importante para poder salvaguardar la vida de la población, ¿no? Bien, entonces, continuando con la lección, yo quería hacer también una reflexión con respecto al video, ¿no? Es importante contar con estos planes, los diferentes planes de la gestión reactiva, bueno, en este caso un plan de operaciones de emergencia, ¿no?, ante un evento súbito, porque de alguna manera tú ya vas a tener articulada todos aquellos recursos humanos y materiales, ¿no?, para poder aplicarlos en la gestión de la emergencia, ¿no?, para saber dónde voy a colocar todos mis escombros, la concentración de los cuerpos. En el terremoto del año 2007, en Ica y Pisco, para ser más específicos, incluso se hubo el acopio de los cadáveres de los fallecidos en las plazas, hasta en lugares muy próximos a los que se instalaban los albergues temporales, ¿no? La evaluación de daños era muy lenta porque había personal que no estaba capacitado en hacer la evaluación de daños correspondiente, ¿no?, para poder determinar la cantidad de damnificados que hubieron en este entonces, ¿no? Después la intervención inicial. Recuerden que, como ustedes mismos dicen, ¿no?, la población también forma parte de la gestión de riesgo de desastres, y la población forma parte de lo que es la intervención inicial en una respuesta. Entonces la población tiene que estar preparada. Por eso es que también se desarrollan los planes de educación comunitaria, planes de preparación,
para poder fortalecer esas capacidades de la población cuando la prevención y la reducción del riesgo de desastres no funciona. Entonces, estos mecanismos se activan inmediatamente y tienen que funcionar, ¿no? Por eso es que nosotros elaboramos todos estos planes para poder dar una respuesta oportuna o adecuada, ¿no?, ante la ocurrencia de estos desastres. Bien, ¿cuáles son las consideraciones, ¿no?, para la elaboración de un plan de operaciones de emergencia? Uno tiene que tener en consideración todos aquellos escenarios de riesgo, ¿no?, o información sobre impactos que yo tenga en mi ámbito de jurisdicción, ¿no?, sobre la magnitud del evento que ha ocurrido, ¿no?, la activación de también los módulos del COE, también tengo que tenerlos en consideración, lo que es la organización y la ejecución del EDAN, la evaluación de daños, ¿no? Todos ellos para poder realizar una óptima respuesta. En lo que respecta a los escenarios de riesgo, en un plan de operaciones de emergencia, yo puedo considerar todos. A diferencia de un plan de contingencia, que es por un peligro específico, en el plan de contingencia, recuerden que yo tenía un procedimiento de alerta, ¿no? En el plan de operaciones de emergencia ya no, porque ya es un plan netamente de respuesta, ¿no?, de cómo voy a poder estructurar, cómo voy a poder articular para dar la respuesta ante cualquier evento súbito que ocurra en mi jurisdicción. Para desarrollar los planes de operaciones de emergencia, bueno, tenemos que conocer cuál es el proceso de respuesta, ¿no?, y cuál es su finalidad. El proceso de respuesta, bueno, está abocado a las acciones que se ejecutan en atención de las personas afectadas y damnificadas por la ocurrencia de un evento de origen natural o inducido por acción humana, ¿no? Se realiza para salvaguardar la vida de la población y de las personas, ¿no?, y atender a la población afectada y proporcionar la asistencia humanitaria. Recordemos que en el proceso de respuesta, bueno, también tenemos los niveles de emergencia, ¿no?, que en un nivel local, ante la ocurrencia de una emergencia que no pueda ser atendida por una municipalidad distrital, debe de subir, bueno, el nivel de la emergencia a un nivel 2, a la provincia, para que pueda atender, ¿no?, y sucesivamente a lo que es a la región, y por una declaratoria de estado de emergencia, por impacto de daños, a un nivel 4 y luego posteriormente a un nivel 5. En el nivel 4 el que coordina la emergencia es el INDECI y el que conduce es el gobierno regional, ¿no? Y en un nivel 5 el que conduce y coordina es el Instituto Nacional de Defensa Civil. Entonces esto me lleva a que cada plan de operaciones de emergencia también se elabora en función a cada nivel de emergencia. Si es que el plan de operaciones de emergencia del nivel 1, de un nivel distrital, me falla, entonces se activa el de operaciones de emergencia del nivel 2 de la provincia, ¿no?, para poder atender esta emergencia o desastre. Con respecto a los subprocesos de la respuesta, el de conducción y coordinación de la atención de la emergencia o desastre, cada uno de estos subprocesos, bueno, este es el primer subproceso de la respuesta, me conlleva algunas actividades para poder desarrollarlo. En lo que respecta a conducción y coordinación, alguna de las tareas es la planificación integral y coordinación de la emergencia, ¿no? Esta se da a través de los tomadores de decisiones, ¿no?, que pueden estar ellos en su puesto de comando o en la sala de crisis del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, ¿no? La información pública, que es muy importante para conocer, bueno, cuál es el estado de afectación, ¿no?, del lugar. Los asuntos legales y administrativos, fíjense, esto es muy importante. El SAP, el DAF y el PCA, ¿no?, los sistemas de alerta, sistema de alerta permanente, la doble asignación de funciones y el puesto de comando avanzado. Porque yo voy a requerir hacer el monitoreo de la emergencia o desastre y no voy a tener con el personal suficiente para poder atender la emergencia. Entonces, tengo que involucrar a otro personal que pueda apoyar en las funciones relacionadas a lo que es la gestión de la emergencia, ¿no? Y obtener un puesto de comando quizás un poco cercano a la zona de la emergencia o desastre, porque ustedes recuerden, la toma de decisiones se tiene que hacer lo más cercano a la emergencia, ¿no? Las medidas de seguridad y tránsito, ¿no?, una coordinación y evaluación de daños y análisis de necesidades, como lo que es el EDAN Perú, que se desarrolla en las 3 etapas, ¿no?, de lo que es la respuesta, ¿no?, en la intervención inicial, en la primera respuesta y en la respuesta complementaria. Tengo que conocer
cuáles son esos formatos de evaluación de daños y análisis de necesidades. La gestión de la información y comunicaciones a través del Centro de Operaciones de Emergencia, los centros de operaciones de emergencia local, regional y nacional, ¿no? Hasta un nivel sectorial, que intervienen en todas las etapas de la respuesta. La coordinación para la cooperación internacional, en caso se requiera cooperación internacional, ¿no? La red humanitaria internacional en caso de una emergencia, de un nivel de emergencia 5. Y la coordinación con otras regiones del país y sector privado, ¿no? Este es un pequeño video con respecto a la evaluación de daños, que bueno, lo he recopilado, porque hay algunos compañeros dentro de lo que es este diplomado, que no manejan mucho lo que son estos aspectos. A ver, vamos a ver si podemos reproducir el video. ¡Hey! ¡Hola! Nuevamente por aquí. ¿Sabes qué es la EDAN? Es la evaluación de daños y análisis de necesidades. Mira, te explico. La EDAN es una herramienta dinámica que usamos para recolectar información sobre daños ocasionados por emergencias o desastres. Esta información nos sirve para cuantificar los daños y determinar la extensión y gravedad del desastre. Es decir, la EDAN nos permite realizar la evaluación de necesidades de la población damnificada y afectada en una emergencia. Así, procesamos la información y tomamos decisiones en los 3 niveles de gobierno. Nosotros consideramos 3 etapas para el recojo de información. Etapa 1. Evaluación rápida. Es una evaluación general o fotografía del momento de una emergencia. Etapa 2. Empadronamiento familiar de daños y medios de vida. El evaluador se acerca a la vivienda para verificar daños materiales y a la salud de las familias, así como sus medios de vida. Etapa 3. Consolidación de información. Aquí hacemos un consolidado de toda la información recogida para poder tomar decisiones frente a la emergencia. Es importante que sepas, la EDAN determina las prioridades de atención. Bien, eso es con respecto a la evaluación de daños y análisis de necesidades. Bueno, un pequeño resumen para que tengan en consideración algunos de los compañeros que aún recién están aprendiendo un poco de lo que es gestión de riesgo de desastres. Luego, con respecto a los subprocesos, tenemos un subproceso de análisis operacional, ¿no? En el cual se va a identificar los daños y analizar las necesidades. Para poder hacer esta identificación de daños y análisis de necesidades, se realiza en función a, bueno, lo que ya hemos visto ahorita en el video, ¿no? Al EDAN, ¿no? El EDAN tiene 3 formatos, recordemos, ¿no? El de evaluación rápida, el de empadronamiento familiar y de medios de vida, y la EDAN preliminar, que viene a ser el informe, ¿no? Consolidado prácticamente. En las tareas del análisis operacional se hace el seguimiento a la información de fenómenos naturales, de origen natural, o inducidos por acción humana. Se hace seguimiento a la evaluación de daños, ¿no? A la vida y la salud. Se hace la evaluación de daños y del restablecimiento de los servicios de transporte, comunicaciones, así como los servicios de agua y saneamiento, energía, servicios de educación y salud, y de edificaciones públicas y privadas, y la activación del grupo de intervención rápida en emergencias y desastres. Hay que recordar que existe el EDAN Perú, bueno, la evaluación de daños que se realiza por parte de los gobiernos regionales y gobiernos locales a través de las oficinas de gestión de riesgo de desastres o personal que esté involucrado en la institución, ¿no? Pero así como hay esta evaluación de daños, también hay una evaluación de daños por parte del sector. La evaluación de daños con respecto a lo que es las viviendas se realiza a través de los evaluadores del Ministerio de Vivienda, ¿no? Que tienen también su propio formato de evaluación de daños, y también por la otra parte, por el sector agricultura, también hay otros formatos de EDAN, que esos son formatos que realiza el sector competente, que va a poder proporcionar la ayuda necesaria respecto a la verificación de daños que presente, bueno, tanto la población y sus medios de vida, ¿no?
Luego de esto sigue lo que es la búsqueda y salvamento, ¿no? Que está orientado a salvaguardar las vidas, controlar eventos secundarios como incendios, explosiones y fugas, entre otros, ¿no? Entre las actividades que presenta o tareas, tenemos las operaciones de búsqueda y rescate, control de eventos secundarios, ¿no? Seguridad y orden público del trabajo, la evacuación masiva de zonas afectadas en riesgo, y la conducción y control de emergencias por materiales peligrosos. Esta tarea de búsqueda y salvamento es muy importante. Bueno, como ven, la realizan en sí las entidades de primera respuesta, pero también hay personal que, por ejemplo, del área de seguridad de las diferentes municipalidades que puede participar para el orden público en la zona de trabajo. Como una experiencia que yo he tenido hasta hace poco después del terremoto de Amazonas, si se puede observar en esta imagen, la imagen central, pues fue prácticamente el deslizamiento de un cerro, ¿no? Parte de un cerro en la localidad de Pueblo Nuevo, en Jamalca, en el departamento de Amazonas. Prácticamente, bueno, había un centro poblado que se ubicaba en el límite de una falla geológica, se fue activada esta falla geológica producto del sismo, ocurriendo el desprendimiento, el deslizamiento de este cerro, ¿no? Que produjo que se destruyera parte de la carpeta asfáltica de la carretera Fernando Belaúnde y el colapso de las viviendas, como se puede apreciar en la imagen, así como también un evento secundario que fue el embalse del río Utcubamba en esta zona. Entonces, el evento secundario que se produjo después de deslizamiento fue el desembalse, ¿no? Como podemos apreciar, el río Utcubamba en esta zona se encontraba a un nivel de 20 metros por debajo de las viviendas. Se produjo el embalse y posterior desembalse después de 3 días, ¿no? Que afectó no solamente a la población que se encontraba en esta zona, ¿no? Sino también aguas abajo, hacia los otros centros poblados, ¿no? Entonces es muy importante siempre realizar este monitoreo y hacer ver la seguridad y orden público en la zona donde ha ocurrido la emergencia o desastre, porque se pueden ocasionarse eventos secundarios, ¿no? Las tareas con respecto a su proceso de salud, ¿no? La atención prehospitalaria, la atención hospitalaria, la vigilancia epidemiológica después del desastre, pueden ocurrir, por ejemplo, ante inundaciones, posibles vectores, ¿no? Cuanto a lo que respecta a afectación a la población con epidemias, ¿no? Entonces, siempre hay que realizar también este tema de salud, con atención también prehospitalaria, hospitalaria, y la salud mental, que es muy importante. Cuando he estado yo en zonas, en albergues, he visto que hay población que ha perdido todo y que requiere siempre de apoyo psicológico, porque ellos están obligados prácticamente a asimilar lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces siempre es importante el apoyo psicológico, la salud mental de estas personas, ¿no? El manejo de cadáveres y restos humanos, ¿no? Por parte del Ministerio Público también es muy importante para poder ubicar esas zonas donde puedo hacer un acopio tal vez de los cadáveres en caso de que hayan muchos fallecidos, ¿no? La salud ambiental, bueno, en la zona, y por parte de lo que son el subproceso de comunicaciones, asegurar la disponibilidad y funcionamiento de los servicios de comunicación, ¿no? En el caso de las emergencias y desastres, mucho ha pasado que se congestionan las líneas o de repente en la zona se ocurre desastres en zonas prácticamente donde no hay medios de comunicación, ¿no? Entonces, de alguna manera, entre las tareas que se presentan en comunicaciones, es el de poder operar y articular los medios de comunicación en emergencias, ¿no? A través de tal vez unidades móviles de comunicaciones, o también se puede involucrar a las empresas prestadoras de servicios de comunicaciones, ¿no? Para que puedan facilitar ese fluido de comunicación entre la zona siniestrada, ¿no? Y el gobierno local, ¿no? Las autoridades o también miembros de la plataforma, ¿no? La logística en la respuesta, ¿no? Que consiste en el abastecimiento de suministros adecuados en cantidades requeridas, así como equipos y personal especializado, ¿no? Entre las tareas se presentan un inventario de suministros disponibles para determinación de las necesidades logísticas, así como la administración de almacenes, instalaciones de CALA, bueno, son centros logísticos de avanzada, para poder brindar esa asistencia humanitaria
lo más rápido y en zonas estratégicas, ¿no? Cuando fue lo del fenómeno del niño costero, se instaló un CALA en la ciudad de Piura. Entonces, a partir de ahí se podía brindar todo lo que era la asistencia humanitaria para las diferentes zonas que hubieran sido afectadas, ¿no? El manejo de recursos, personal, equipo, instalaciones y materiales, ¿no? Coordinación y manejo de medios de transporte, la movilidad, ¿no? La seguridad y salud ocupacional en las tareas de respuesta y servicios a los respondedores. Siempre sucede que también en tema de la asistencia humanitaria, cuando se despliega incluso el personal que va a la zona de la emergencia, también se tiene que velar por la salud de aquellos respondedores, ¿no? Si es que ellos cuentan con vacunas, si es que están bien equipados, porque no vaya a suceder que a las finales el respondedor se vuelve también un afectado o una persona damnificada. Entonces esos temas también hay que verlo en la logística para la respuesta. La asistencia humanitaria, que corresponde a lo que es la atención de las personas afectadas, ¿no? Por la ocurrencia de la emergencia o desastre, ¿no? En especial para brindar lo que es techo, abrigo, enseres, alimentos o herramientas, ¿no? Entre las tareas que se presentan, bueno, es el empadronamiento del EDAN Perú, que sería prácticamente los formatos 2A y 2B, ¿no? El empadronamiento de las familias y de sus medios de vida, la instalación y manejo de albergues, que es muy importante, hay que saber dónde instalar un albergue, ¿no? Qué comisiones dentro del albergue para su gestión deben de haber, ¿no? De seguridad, salud o alimentación, ¿no? Quién debe ser el coordinador, el administrador del albergue, ¿no? Para una adecuada respuesta. Es un tema muy importante y complejo dentro de lo que es este subproceso de asistencia humanitaria. El de brindar los bienes de ayuda humanitaria, ¿no? Techo, módulos de vivienda, abrigo, utensilios, la dotación de suministros de agua, saneamiento y prácticas de higiene, la protección de grupos vulnerables, ¿no? Ahora, con esto de la gestión inclusiva en el riesgo de desastres, también estamos hablando de la participación de la población con habilidades diferentes, ¿no? Y en un albergue temporal, también se tienen que considerar estas características de la población que tengan estas habilidades especiales, ¿no? Para ellos también se tiene que tomar algunas medidas, ¿no? Para poder incluirlos, ¿no? La reunificación familiar, la asistencia de la salud física y mental, el rescate de bienes y medios de vida cuando sucedió la emergencia de Amazonas, ¿no? Muchos de la población, ¿no? Quería siempre ir a recuperar sus bienes, recuperar sus cocinas y sus utensilios, ¿no? Algunos recuerdos de sus viviendas que habían sido colapsadas, ¿no? Entonces, hasta en esos temas también hay que tener una organización, ¿no? De cómo se puede realizar estas tareas. La disposición de los residuos sólidos, la habilitación de las vías, que es distinto a la rehabilitación, por si acaso, ¿no? La remoción de escombros, la atención de los servicios públicos indispensables, ¿no? Que también, como les decía, es distinto a lo que es rehabilitación, pero sí es el nexo, ¿no? Entre lo que es la respuesta y la rehabilitación, ¿no? La movilización, bueno, de acuerdo a los recursos y bienes, ¿no? Se aplica el proceso de movilización y desmovilización de todo lo que son los bienes, recursos humanos y materiales dentro de lo que es la zona siniestrada, ¿no? Ahora, todos aquellos subprocesos, los 8 subprocesos de la respuesta que hemos estado viendo anteriormente, se dividen en 3 etapas. O sea, todas las tareas y actividades tengo que desarrollarlas en 3 etapas de la respuesta. En la de intervención inicial, que involucra lo que es la llamada autoayuda, la primera respuesta que se da por parte de las entidades que forman la primera respuesta, y la respuesta complementaria, que viene a ser relacionada a la asistencia humanitaria, ¿no? En mi intervención inicial están todas las actividades de los subprocesos, las tareas de los subprocesos de la respuesta, pero aplicadas a acciones en el momento de la intervención inicial. Desde que ocurrió la emergencia o desastre, ¿no? Con todas las actividades relacionadas a primeros auxilios, extinción de brotes de incendio, apoyo solidario, evacuación, comunicaciones de emergencia, búsqueda y rescate en el marco de la autoayuda. Pero todas estas actividades son desarrolladas por la población que se ha visto afectada
en el lugar, ellos son los que forman parte de la intervención inicial, porque hasta que llegue todavía la primera respuesta, los primeros respondedores, hay un periodo que demora, ¿no? Que tarda después de la ocurrencia de esta emergencia, ¿no? Por eso es que siempre se involucra el desarrollo de las capacidades humanas, ¿no? Y su fortalecimiento a través de diferentes talleres de identificación de rutas de evacuación y zonas seguras que ya se han visto en el plan de preparación, ¿no? Para estos efectos, ¿no? Para poder mitigar posibles daños. La evaluación de daños y análisis de necesidades, que es una evaluación rápida, se realiza en el marco de la intervención inicial. Entonces, este es el formulario de la evaluación rápida que está dentro de lo que es la intervención inicial, ¿no? Que está llenado, bueno, por parte de aquellas personas de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres, Oficinas de Defensa Civil, ¿no? Que esto ya, bueno, después ustedes lo van a revisar con más detenimiento, ¿no? Cada uno de cómo es el llenado de EDAN Perú. Luego tenemos la primera respuesta, ¿no? La primera respuesta se da mediante actividades relacionadas a los procesos de la respuesta, pero ya con las entidades de primera respuesta, ¿no? Las tareas o acciones que se realizan aquí son búsqueda y rescate de personas atrapadas en zonas de emergencia, la atención prehospitalaria, o sea, en la zona, ¿no? de siniestrada, la evacuación hacia zonas seguras, el manejo de materiales peligrosos en zonas de emergencia y extinción de incendios, comunicaciones de emergencia, la habilitación de vías para facilitar el acceso a las entidades de primera respuesta y la evaluación de daños y análisis de necesidades, empadronamiento familiar y de medios de vida, que viene a ser, bueno, este formato que se puede visualizar en la parte superior derecha de mi pantalla, ¿no? Que corresponde a lo que es el llenado de información correspondiente al empadronamiento familiar, ¿no? Aquellas personas que se han visto afectadas o damnificadas en el lugar, y se llena, bueno, de acuerdo a las disposiciones que están establecidas en el EDAN Perú, ¿no? Acá hay, bueno, algunas imágenes, ¿no? De cómo se debe de llenar estos formatos, ¿no? Tanto el empadronamiento familiar y el empadronamiento de medios de vida. Ojo que estos formatos tienen carácter de declaración jurada, ¿no? Y estos, bueno, después son subidos al SIMPAD, ¿no? Al Sistema de Información para la Respuesta y Rehabilitación. La respuesta complementaria. Las actividades que están consideradas en lo que es la respuesta complementaria son las acciones de asistencia humanitaria, ¿no? La instalación de albergues, la disposición de residuos sólidos, la atención hospitalaria, la evaluación de daños y análisis de necesidades, el rescate de bienes y medios de vida, que ya lo estamos viendo como parte de los subprocesos, recuerdan de la respuesta, ¿no? La evaluación de daños y análisis de necesidades preliminar, que viene a ser prácticamente la sistematización, ¿no? De todas las evaluaciones de daños y análisis de necesidades que corresponden al empadronamiento familiar y de medios de vida. La remoción de escombros, la administración de bienes de ayuda humanitaria y su distribución, instalación de los centros de apoyo logístico adelantado, ¿no? El manejo de cadáveres y restos humanos, el restablecimiento de la trazabilidad y habilitación de vías alternas, el monitoreo de la emergencia, la protección de la población vulnerable, ¿no? O con habilidades especiales, tal vez también, ¿no? Incluidas aquí en estos aspectos, la solicitud de asistencia humanitaria internacional de que sea necesaria, y la recepción de bienes de asistencia humanitaria internacional, la coordinación con la red humanitaria nacional en caso de que sea una emergencia de nivel 4, la atención con servicios públicos básicos indispensables, ¿no? Que como les decía, de aquí viene a ser como que el nexo entre la respuesta y la rehabilitación, ¿no? Y las otras acciones de la respuesta necesarias correspondientes, ¿no? Bueno, acá algunas fotografías de algunas acciones que se han realizado con respecto a la respuesta complementaria, como la instalación de los albergues temporales, la gestión de bienes de ayuda humanitaria en lo que es un albergue temporal, ¿no? La atención hospitalaria, ¿no? Y también lo que llamamos la habilitación de vías, ¿no? Bueno, es el formulario 3 de EDAN Perú, el formulario preliminar,
¿no? Donde ya sistematiza información con respecto a lo que es la evaluación de daños en patronamiento familiar y de medios de vida. ¿Hasta aquí alguna consulta o duda de repente que tengan los participantes? Sí, señor Irwin, lo escuchamos. Ingeniero, gracias. Una pregunta con respecto a los dígame. precios en la logística. ¿Eso yo asumo o tengo que realizar un programa o algo así? Los No precios. le capto bien. Los precios Ok. de la logística, sí. ¿Cómo yo lo elaboro? Ya, en Perú Compras hay ya está establecido algunos precios de algunos bienes de ayuda humanitaria. Así también me parece que en el MEF también hay un catálogo de lo que son los kits de bienes de ayuda humanitaria. Entonces ahí puedes revisar, ¿no? Con respecto al precio, las características también. Así. Ingeniero, buenas noches. Buenas tardes, Sí, perdón. sí, buenas Juan tardes. José Montero, buenas tardes. Ingeniero, Sí, una dígame, señor Juan consulta. José. En el caso que hubiese un fenómeno de sismo, ¿no? Ujú. De 7.1, 7.9, ¿no? Ya. Se hace la evaluación, ¿no? Se ingresa al SINPA. Mi consulta es la siguiente. Solamente se hace un EDAN integral y se pide información, en este caso de los sectores, porque como usted lo manifestó anteriormente, el Ministerio de Educación, Salud manejan su EDAN también, ¿no? Tendrían así que es. ellos enviar la información para que el EDAN integral de la municipalidad solamente sea ok. uno. No. A ver, me explico un poco mejor. Sí. El punto de partida, la partida de nacimiento de lo que es la evaluación de daños es el EDAN Perú. Sí, así es. Después, el sector, también porque el sector va a tener que intervenir como parte de la respuesta complementaria. Entonces, por ejemplo, el sector vivienda o agricultura va a pedir el EDAN Perú, la evaluación de daños y análisis de necesidades, para que en función a ellos, en función a esa información de los damnificados, las hectáreas de cultivo que puedan haberse visto afectadas, ¿no? Las viviendas que han sido colapsadas, inhabitables, ellos van como sector y verifican si realmente es una vivienda que se constituye como inhabitable o colapsada, porque recuerden que nosotros hacemos en parte de lo que es el gobierno local o regional la evaluación de daños, pero no contamos con un especialista, por ejemplo, en estructuras que pueda realizar esa evaluación de daños y que te declare como vivienda inhabitable. Entonces, por eso es que cada sector, en función a esa partida de nacimiento de la edad en Perú, la toman y también ellos verifican esas condiciones, ¿no? Sí. En ese lapso, en ese interín, entonces la población va a tener esa asistencia humanitaria inicial por parte también de los gobiernos regionales y locales con asistencia humanitaria con carpas, colchones, abrigo, alimentos, para después ya el sector le pueda brindar de repente módulos de vivienda temporal, de repente si es que es agricultura, pacas de heno, insumos o materiales para lo que es sus viviendas o no, o de repente si es que le requieren algunos kits de veterinarios, ¿no? Para sus animales, etcétera. Sí. Y que mi consulta era o sea, por experiencia propia, ¿no? Lo que ocurrió en el sismo acá en la zona norte, ¿no? Se realizó el EDAN en varios distritos, ¿no? Los más afectados fueron, en este caso fue Marcavelica, Miguel Checa, Querecotío, La Huaca, Paita también y otras zonas. Efectivamente, ¿no? Hicimos todo, se dio el apoyo, en este caso de INDESA y el gobierno regional, con kit de ayuda humanitaria, porque como le manifesté anteriormente en una participación anterior, sobrepasó, digamos, la capacidad del almacén y ya. Lo que pasa es que después, pasando 15 a 20 días, el gobierno regional nos dijo que teníamos que solicitar al sector de educación la información de su evaluación, porque eso le iban a ingresar a lo que es la reconstrucción con cambios. Por eso era mi pregunta, ingeniero. O sea, efectivamente, lo que vale es el EDAN distrital, ¿no?
Pero en este caso se puede también solicitar la información a los otros sectores para retroalimentar, en este caso, el EDAN integral. Esa era mi consulta. Mira, si su edad, si ya han pasado, como usted dice, 20, 30 días, ¿no? Y no se había sido reportada esa evaluación de daños, entonces las coordinaciones, si de repente lo identificó el sector de educación, debieron haberse hecho, pues, desde el primer, segundo día, tercer día que se estaba haciendo esta evaluación para poder ustedes considerarlo también, ¿no? Claro, se Pero le envió, el Ajá. ingeniero, disculpe, se le envió el documento al sector de educación, en este caso a la UGEL, ¿no? Pero ellos fueron los que se demoraron en enviar la información. Por ello que el gobierno regional en este caso dijo, soliciten otra vez para que lo suban, para que esto suba a lo que es el EDAN integral, porque después ya usted sabe que un tiempo ya el EDAN se cierra, pues, ¿no? Se cierra la Sí, pues, emergencia por y eso. ya no se puede hacer Por ni un eso. cambio, no se puede modificar absolutamente nada ahí. O sea, por eso era mi Mire, consulta, ¿no? por eso mismo le digo que si es como dice usted, se cierra el EDAN y es bien complejo. Yo he visto, hay casos que, por ejemplo, ocurre una emergencia, un desastre de gran magnitud, como el ocurrido así como el de Amazonas hace poco. Y usted sabe también que la evaluación de daños tiene un plazo establecido, creo que me parece hasta 72 horas con lo que es el informe preliminar, si no me equivoco. Entonces, mucho se da que se pasan esos plazos porque no se cuenta con el personal capacitado, no hay suficiente personal para hacer esa evaluación de daños. Y bueno, a veces se da las facilidades para que tras unos días más se pueda subir esa información, ¿no? A veces se da esas facilidades, siempre y cuando está debidamente sustentado, ¿no? Siempre y cuando se pueda sustentar. Pero ya, o sea, lo veo un poco complicado el tema de si ya quieren actualizar después de un mes por una infraestructura, ¿no?, de educación. Claro, ingeniero, en nuestro caso ya para culminar, ¿no? Mi pregunta, nosotros sí hicimos ese trabajo, ¿no? Y fuimos a todos los lugares, hicimos todo con el plazo establecido, ¿no? Se entregó, se hizo inclusive las acciones finales, ¿no? Se entregó con las actas de entrega a las personas damnificadas y afectadas, o sea, se hizo todo lo que manda el manual EDAN, ¿no? La pregunta era que después, como yo le digo, después nos solicitaron a nosotros que ingresáramos esa información porque el sector de educación recién había mandado esos formularios a la municipio. O sea, esa era mi consulta, ingeniero. Ok, no se preocupe. Muchas gracias también por la consulta y aprovechando que también los otros compañeros también conocen un poco más. Bueno, y como les había mencionado anteriormente, hay planes de operaciones. Sí. En este caso, cuando se trata de sectores, cuando se hace el EDAN, por ejemplo, si es del sector educación o agricultura, los miembros de agricultura deben dar veracidad a estos informes. Por eso tienen que firmar. Por ejemplo, si hay en salud, los miembros de una posta médica o a cualquier ente de salud firma en el EDAN para dar veracidad y de tal manera que se viabilice el documento. Ok, muchas gracias, señor Jorge. Bien, entonces, continuando con lo que son los planes de operaciones de emergencia, ya les había mencionado, ¿no?, que existen varios tipos de acuerdo al nivel de la emergencia, ¿no?, tanto a nivel distrital o provincial, regional, sectorial y a nivel nacional. Las etapas para la elaboración de este plan de operaciones de emergencia, muy similar a lo que es un plan de contingencia, pues tenemos que conformar un equipo técnico que lo conforma el grupo de trabajo en gestión de riesgo de desastres, ¿no? El presidente del grupo de trabajo en gestión de riesgo de desastres puede invitar también a profesionales técnicos de entidades científicas o universidades, ¿no? Se elabora un plan de trabajo con objetivos, tareas, responsabilidades, plazos, recursos y un cronograma. Las tendencias de riesgo son recopiladas, ¿no?, tanto la información sobre escenarios de riesgo o estadísticas de eventos pasados y la elaboración, bueno, tanto de lo que son del plan para diferentes niveles, ¿no?, distrital, provincial, regional, sectorial o nacional. Esta es la estructura de lo que es un plan de operaciones de emergencia
que está, bueno, en el marco de los lineamientos que fueron elaborados, promulgados en el año 2020. En las columnas, aquí hacia este lado derecho, se puede observar que yo he marcado, bueno, Plan Nacional de Operaciones de Emergencia, Plan de Operaciones de Emergencia Sectorial y Provincial, Distrital y Regional, ¿no? Todos en su estructura consideran una información general, ¿no?, una base legal, la estadística de daños producidos por peligros, ¿no?, a nivel nacional, la descripción de escenarios de riesgo, si en el caso los hubiese también, ¿no?, la finalidad del plan de operaciones de emergencia, ¿no?, lo que es la estructura organizacional para la atención de la emergencia, ¿no?, cómo está organizada a nivel nacional, a nivel sectorial, regional o local. La coordinación estratégica y decisión política de lo que es el CONAGER, solamente para el caso del Plan Nacional de Operaciones de Emergencia, ¿no? La conducción y coordinación del INDECI con apoyo de todos los actores que participan en la respuesta a nivel nacional, solo para el Plan Nacional de Operaciones de Emergencia, ¿no? La conducción y ejecución de operaciones de respuesta en marco de sus competencias, en coordinación con el gobierno regional y local, de las entidades prestadoras de servicios, ¿no?, según corresponda, en un plan de operaciones de emergencia sectorial, y la conducción y coordinación y ejecución de operaciones de respuesta con el apoyo de todos los actores de nivel de gobierno regional o local, que esto va para todos los planes de operaciones de emergencia, tanto regional o local. ¿Ok? Y el protocolo de respuesta para todos los niveles, un acrónimo, resumen de algunas palabras clave, anexos, la guía de actuación de las autoridades en los 3 niveles de gobierno para un plan nacional, un directorio telefónico de emergencia en los diferentes planes de operaciones de emergencia, y un listado de recursos humanos, equipamiento, económicos y financieros en cada uno de los planes de operaciones de emergencia. Netamente, la parte principal del desarrollo de estos planes de operaciones de emergencia está en este protocolo de respuesta. Vamos a desarrollar este protocolo de respuesta en un ejercicio práctico, bueno, que yo ya he desarrollado, ¿no?, en las siguientes láminas, ¿no? Las etapas de elaboración del plan, bueno, después de lo que es la elaboración de tenemos su aprobación y difusión, ¿no? La aprobación la va el equipo técnico, quien lo presenta al grupo de trabajo en gestión de riesgo de desastres, en donde el ministro, de ser el caso de un plan de contingencia sectorial, ¿no?, lo aprueba, o en el caso de ser un plan de operaciones de emergencia regional o local, lo aprueba el gobernador regional o el alcalde, respectivamente, ¿no?, mediante una resolución. Su difusión a través de los órganos, unidades orgánicas, organismos públicos adscritos, que estén dentro, tengan un involucramiento en este plan de operaciones de emergencia, ¿no? Su implementación a cargo de lo que es el responsable o titular o funcionario del más alto nivel, ¿no? En el caso del plan de contingencia sectorial es el ministro, en el caso de lo que es el plan de contingencia nacional, el jefe del INDECI, ¿no? En el caso de lo que son los gobiernos regionales y locales, bueno, el gobernador regional y los alcaldes, ¿no?, según la modalidad del plan. Y bueno, se tiene que tomar en cuenta los mecanismos de financiamientos contemplados en el marco del SINAGER. La actualización se realiza en función a los diferentes simulacros o simulaciones en los cuales se ponga en práctica el plan de operaciones de emergencia, o también en el caso de que ocurra una emergencia o desastre, que también requiera la activación de este plan de operaciones de emergencia. Los mecanismos o instrumentos de apoyo de un plan de operaciones de emergencia, bueno, se muestran a continuación. Está el Centro de Operaciones de Emergencia, que realiza el monitoreo de los peligros, ¿no? La doble asignación de funciones, que es el DAF, que es en el marco de si se requiere más personal de apoyo en el caso de lo que son una entidad pública, que pueda ser un gobierno local o regional, ¿no?, o hasta en el caso del mismo INDECI, pues personal de otras oficinas o áreas pueden prestar apoyo a la función de lo que es las gestiones de las emergencias, siempre y cuando también ellos han sido debidamente capacitados, ¿no? La sala de crisis, que es una sala donde, bueno, se toman las decisiones por parte de los tomadores de decisión, puede ser el
grupo de trabajo gestión de riesgo de desastres, que esté aquí en esta sala de crisis junto con el alcalde o el gobernador regional, un puesto de comando de avanzada que puede instalarse en la zona más próxima donde ha ocurrido el desastre, ¿no? Para poder tomar las decisiones adecuadas de la manera más cercana, ¿no? Un CALA, que es un centro logístico, ¿no? Centro de apoyo logístico de avanzada, también para poder recepcionar toda la asistencia humanitaria, los grupos de intervención rápida en emergencias de desastre, denominados GIRET, que pueden prestar la asistencia técnica al personal, ¿no? Encargado de la gestión de riesgo de desastres o gestión de la emergencia, y las unidades móviles de comunicaciones para asegurar la comunicación a través de telefonía móvil, satelital o también incluso de internet. Este es el modelo estructural del protocolo para la respuesta, que viene a ser prácticamente en el marco de lo que es la estructura de los planes de contingencia, este protocolo del número 6 de respuesta que debe de estar en todos los planes de operaciones de emergencia nacional. Entonces, en este modelo estructural se considera, bueno, el momento, un insumo, acciones, responsables y un producto. Para los 3 momentos de la respuesta: intervención inicial, primera respuesta y respuesta complementaria. Dentro de lo que es los lineamientos, que son estos que estoy mostrando en mi pantalla, ¿no? Los lineamientos para la formulación y aprobación de los planes de operaciones de emergencia. Este es el documento en sí, que yo lo he desarrollado en las diapositivas que ustedes han podido observar. Cuenta con anexos, que son el modelo estructural del protocolo para la respuesta, la estandarización de la gestión de saneamiento y prácticas de higiene en emergencias y desastres, y la ficha para determinar el nivel de emergencia, ¿no? Lo que vamos a desarrollar a continuación, o bueno, ya he desarrollado y voy a pasar a enseñar, ¿no? Porque esto de aquí después ustedes van a tener un trabajo práctico, bueno, que va a quedar como tarea, es el desarrollo de este protocolo, ¿no? El protocolo para la respuesta. Entonces, yo ya lo he desarrollado en esta matriz, donde estoy colocando el momento, ¿no? Intervención inicial, primera respuesta y respuesta complementaria. Así como yo he desarrollado este ejercicio práctico, ustedes como tarea van a desarrollar este protocolo, pero va a ser en función a la región o localidad donde ustedes se encuentren, ¿ya? Entonces, este protocolo, bueno, de momentos de intervención inicial, primera respuesta y respuesta complementaria, que voy a presentar ahorita, ustedes lo van a realizar, pero en su región o localidad que ustedes consideren, ¿no? Y que conozcan. Con respecto a lo que es la intervención inicial, ¿no? Se tiene en este momento, bueno, como insumo, la ocurrencia del evento dañino, y las acciones que se realizan van a ser aquellas acciones que son ejecutadas prácticamente por la población organizada, ¿no? Y también, bueno, pueden participar algunos voluntarios, ¿no? En emergencias y rehabilitación. En un momento de intervención inicial, la búsqueda y rescate, primeros auxilios, apoyo solidario, evacuación hacia zonas seguras, la aplicación del plan familiar de emergencia, la comunicación inicial de la emergencia se realiza por parte de ¿quién? ¿De quiénes? De la población. ¿Ok? El producto va a ser, bueno, la población rescatada o atendida en primeros auxilios, ¿no? Y evacuación. Por parte de las entidades, en lo que es la intervención inicial, se considera lo que es la recepción de información sobre parámetros de evento, la evaluación de daños y análisis de necesidades que le dan rápido, ¿no? La evaluación rápida, y el análisis operacional, el balance de medios. Quien lo va a coordinar y ejecutar los gobiernos regionales y locales. Para el caso del análisis operacional, bueno, el INDECI a través del COEN y los sectores, gobiernos regionales y locales, ¿no? El producto va a ser la información preliminar. Si es que en el caso fuera un desastre de gran magnitud, se informa al CONAGER, al Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, en coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros. Pero como ustedes van a desarrollar como tarea esto a nivel regional y local, bueno, en este caso ya no sería información preliminar al CONAGER, ¿no? Sino información preliminar al grupo de trabajo
y de gestión de riesgo de desastres, ¿no? En eso ellos son los tomadores de decisiones en el ámbito regional o local, ¿no? Tanto los alcaldes como los gobernadores regionales, ¿no? En un momento, lo que es la primera respuesta, el insumo va a ser la evaluación de daños rápida, ¿no? Y los reportes del COEN, COES, COER y CODE, ¿no? Los centros de operaciones de emergencia. Las actividades consideradas van a ser la atención prehospitalaria en la zona de desastre, ¿no? La evacuación hacia zonas seguras, el manejo de materiales peligrosos en la zona de desastre, la extinción de incendios, la extinción de incendios forestales en zonas agrícolas, de ser el caso, control de seguridad, las comunicaciones de emergencia, la habilitación de vías y retiro de escombros, el empadronamiento familiar y de medios de vida, la evaluación de daños y análisis de necesidades, la evaluación del desastre y la información a la población. Todas estas actividades de primera respuesta las realizan las entidades de primera respuesta, ¿no? Esto ustedes lo tendrían que considerar para su protocolo de respuesta. No van a colocar pues de frente MINSA, ¿no? De repente en su jurisdicción tienen el tema de lo que es salud a nivel de región, la Dirección Regional de Salud de la zona de Matucana, supongo, ¿no? O de Arequipa, ¿no? Ya se me ocurre por algún distrito, también de repente centro de salud, un servicio de salud, una posta médica, ¿no? Puede participar la Cruz Roja también, ¿no? Entonces ustedes van a identificar, ¿no? Cuál es aquel respondedor, tanto ejecutor como coordinador, ¿no? A su nivel, claro. Los productos, bueno, van a ser población rescatada, población atendida en salud, población evacuada, extinción de incendios, entidades de primera respuesta con seguridad para realizar sus labores, la continuidad fluida de las entidades de primera respuesta, vías de comunicación transitables, las evaluaciones de daños. En el caso de que, bueno, en un nivel nacional hay una declaratoria de estado de emergencia nacional, esta de aquí. Si es que va a ser a un nivel regional o local, pues no van a considerar esta de aquí, ¿no? De la declaratoria de estado de emergencia. Luego, para lo que respecta a la respuesta complementaria, su insumo, bueno, el EDAN Perú preliminar, que viene a ser ya prácticamente la sistematización del empadronamiento familiar y de medios de vida, ¿no? La población que requiere atención médica, ¿no? El personal, personas fallecidas por el desastre, población damnificada y afectada, infraestructura pública dañada, desmonte de la zona de emergencia y las vías de comunicación. Estos son aspectos de insumo básico que yo estoy colocando para ayudarles un poco. Si ustedes identifican otros más como parte de la respuesta complementaria, pueden colocarlo aquí también, ¿no? Estas son las acciones que se ejecutan, ¿no? Por cada uno de estos insumos, como coordinación y asistencia técnica para la instalación de albergues temporales, la instalación de albergues temporales, la atención hospitalaria, ¿no? Para aquella población que requiere atención médica, el manejo de cadáveres y restos humanos a cargo de gobiernos regionales, personal del sector salud, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, ¿no? La administración y distribución de bienes de ayuda humanitaria, ¿no? A cargo del INDECI, la Plataforma de Defensa Civil o Voluntariados en Emergencia y Rehabilitación, ¿no? La solicitud de bienes de ayuda humanitaria, ¿no? En el caso de ustedes, si van a desarrollarlo a nivel regional o local, bueno, esta solicitud la van a hacer, aquí va a estar el gobierno regional o el gobierno local, ¿no? Tanto como ejecutor o coordinador, ¿no? De acuerdo a su nivel. Si es que es un distrito, va a solicitar bienes de ayuda humanitaria a la región, ¿no? La infraestructura pública dañada, bueno, como insumo para la evaluación de los servicios públicos indispensables por parte de los ministerios, que van a ser los coordinadores, y los ejecutores, los gobiernos regionales o locales y las empresas privadas, ¿no? Producto, la determinación de los servicios públicos dañados. Para el desmonte en la zona de emergencia, remoción de escombros, el coordinador del Ministerio de Vivienda, ejecutor los gobiernos regionales y locales, así como las Fuerzas Armadas, entidades públicas o privadas, y el producto, los escombros removidos. Para vías de comunicación dañadas,
Las acciones son la identificación de vías alternas de comunicación, el responsable coordinador, gobiernos regionales y locales, y el ejecutor. Bueno, los gobiernos regionales locales, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, y el producto es el restablecimiento de la transitabilidad. Ustedes pueden desarrollar más acciones que crean correspondientes de acuerdo al contexto de intervención inicial, primera respuesta y respuesta complementaria. Lo van a desarrollar en función a su gobierno regional y local. Esto lo voy a dejar como tarea, como un trabajo práctico para su nota de lo que es los planes de operaciones de emergencia y contingencia. Lo voy a colocar. Y esto quiero que ustedes lo vayan a remitir como trabajo práctico hasta el día jueves, ¿sí? ¿Alguna consulta o duda quizás por parte de los participantes? Sí, señor Javier. Me escucho. Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas. Los planes de operaciones de emergencias se desarrollan en torno a un solo tipo de emergencias o a todas las emergencias que puedan recurrirse en la zona. En función a todo, a toda la información que tenga sobre escenarios de riesgo o todas las emergencias. ¿Por qué? Lo que pasa es que si pongamos este caso, ¿no? Yo voy a requerir bienes de ayuda humanitaria, quizás para la atención de la población damnificada como parte de mi respuesta complementaria. Entonces, voy a tener que tener diferentes kits para diferentes tipos de peligros, ¿no? Si es que, por ejemplo, es para precipitaciones, lluvias intensas, de repente, para evitar que las picadoras de zancudos, cuando instale mi albergue temporal, voy a necesitar quizás algunas, ¿cómo se llaman estas? Mosquiteros, ¿no? Pero también, si es que yo tengo bajas temperaturas en otra zona afectada, puede requerir de lo que es abrigo, ¿no? Entonces, por eso es que esto plan de operaciones de emergencia se elabora ante cualquier tipo de peligro que ocurra en el lugar. Se articula por parte de los recursos humanos y materiales para poder responder, ¿no? De manera más óptima y atender a la población, tanto damnificada como afectada. Ok, gracias. Bien. ¿Alguna otra consulta o duda? Sí, señor Irwin. Ingeniero, una consulta. Entonces, en el Sí, plan de dígame. operación de emergencias, yo me imagino que va a estar los inventarios de todo, ¿no? Porque, por ejemplo, de un sismo yo voy a requerir diferentes insumos, igual también en lluvias, igual también en Así vientos es. fuertes. Entonces, en el plan de Así operación es. de emergencia están todos los kits. Así es, ahí tienes que incorporar todos. Incluso dentro de lo que es la estructura del plan de operaciones de emergencia, se considera un listado de recursos humanos y equipamiento económicos, financieros para operaciones de respuesta, ¿no? También se considera ello. Sí, ¿alguna otra consulta o duda? Ingeniero, disculpe. Sí, señor Una Williams. ¿Cómo está? Buenas tardes. Una consulta, ingeniero. Para hacer lo del el almacén de ayuda humanitaria, ¿hay algún parámetro, algunas indicaciones que nos pueda dar INDECI en respecto a tamaño y lo que debamos tener? No he visto en el INDECI que tenga algunos parámetros para almacenes, ¿no? Para cuánto debe ser el área del almacén, el volumen, pero sabe que hay una norma internacional que te da los criterios mínimos, que incluso los manuales, las guías para la gestión de albergues temporales, la evaluación de daños y análisis de necesidades, rutas de evacuación, zonas seguras, casi todos los aspectos relacionados a gestión de riesgo de desastres está en esfera. No sé si habrán de repente revisado o tenido conocimiento. Es un manual que tiene cerca de 600 páginas. De repente, ahí está el tema de lo que es manejo de almacenes. La verdad que no he visto a detalle si es que hay este tema de almacenes en esfera, pero puede que sí, porque como ellos desarrollan siempre estos temas de la gestión de la emergencia o desastre, puede que esté ahí. Porque leí, estuve leyendo en INDECI los parámetros de los kits que constaban de los kits de ayuda humanitaria. Y
Entonces, a veces es muy difícil tener todos los elementos, porque, bueno, al menos en la zona donde estamos, donde estoy, el sismos es muy difícil, ¿ya? Pero sí tenemos las crecidas de ríos por intensas lluvias. Entonces, en base a eso estamos tratando de ver, de implementar todo lo que es los kits de ayuda humanitaria. Sí, y inclusive también, bueno, hay un manual de gestión de albergues temporales de INDECI, ¿no? Que creo que está el año 2018, se realizó en función a las lecciones aprendidas del fenómeno del niño costero, ¿no? Con respecto a este trabajo práctico que les estoy dejando para el día jueves, y bueno, después ya les voy a pasar un link de Google, ¿no? Para que ustedes puedan enviarme toda la información, ¿no? Su protocolo de respuesta del plan de operaciones de emergencia que hayan desarrollado, ¿no? Voy a mostrar también... Sí, sí ingeniero. Sí, muy buena decisión suya, que el trabajo nos pase por WhatsApp, escrito. Sí, también. Y a ver lo voy si a pasar nos por ahí. quiere también alguna bibliografía, por favor. Claro. Claro, la otra vez yo les compartí unos links de Google Drive donde había subido también todo lo que son los lineamientos y algunos planes, incluso les he compartido allí para que ustedes tengan de guía. Inclusive a ustedes también se me ocurre lo que pueden desarrollar en este tema de planes de operaciones de emergencia, y hay algunos planes elaborados, pero no están de acuerdo a esta estructura. Lo que ustedes incluso pueden hacer es trabajar en función de esos planes y adaptarlo a la estructura de los planes de operaciones de emergencia que está aprobados con estos lineamientos, ¿no? Seguidamente quiero mostrar también, bueno, me falta lo que es los lineamientos. Estos son los lineamientos para la formulación y aprobación de lo que son los planes de operaciones de emergencia en los 3 niveles de gobierno. Uno de los anexos que también son un poco muy importantes es con respecto a la determinación de los niveles de emergencia, ¿no? Aquí está. La metodología de clasificación de los niveles de emergencia, ¿no? Acá hay una especie de tipificación en los cuales tú puedes determinar o se puede sustentar que tu nivel de emergencia haya sido superado, ¿no? Si es que estás a un nivel distrital, provincial, regional, ¿no? Donde se establecen, ¿no?, niveles de emergencia 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? A nivel 1, municipalidad distrital atiende la emergencia con sus propios recursos, y así sucesivamente, pues a nivel de provincia, región, ¿no?, y a nivel nacional. Dentro de lo que es la metodología, hacen algunas consultas de estos procedimientos para determinar, ¿no? Como paso 1, te menciona, ¿no?, conducción y coordinación de la atención de la emergencia, si tiene conformados los grupos de trabajo, cuenta con la plataforma de defensa civil, si tiene oficinas de defensa civil o gestión de riesgo de desastres, de acuerdo al nivel regional, ¿no? Y la intervención operacional con respecto a si es que cuenta con brigadas operativas de los grupos de intervención rápida en emergencias de desastre, brigadas multipropósito, voluntariados en emergencia de rehabilitación, evaluadores SEDAN, ¿no?, en intervención y salvamento y educación y seguridad, si es que cuenta con equipos de búsqueda y rescate, grupos de manejo de sustancias peligrosas, USAR Perú, nacionales, ¿no?, los grupos de búsqueda y rescate de apoyo, sector público-privado que tengan sede con lugar que pueda intervenir, prevención de salud con personal médico o paramédicos de su jurisdicción, sistemas de comunicaciones, si es que se cuenta con estos equipos de comunicaciones, sistemas integrados con información, si cuenta conexión a internet, registro en el SIMPAD, si es que hay algún soporte logístico a través de almacenes operativos o bienes de ayuda humanitaria en el lugar, o personal que desestiva la atención de bienes de ayuda humanitaria, si es que ha iniciado la entrega o no a los grupos vulnerables, si es que hay personas con enfermedades crónicas, cuenta con apoyo de la red humanitaria nacional o sector privado, ¿no? A cada una de estas consultas se le aplica un peso, ¿no?, un valor a cada una de las variables, dándole valor desde el 1 hasta el 4, ¿no? Y valor 4 si es que la variable cumple con todas las operaciones, y 1 si es que no cumple con las orientaciones. Entonces, en el desarrollo de lo que se realiza es la puntuación, ¿no? Se da una suma aritmética, ¿no?, de cada uno de los valores en función a las preguntas, ¿no?, con respecto a la capacidad de respuesta, tomando en cuenta los rangos y las calificaciones, ¿no? Si en una sumatoria se
se obtienen los valores entre 25 a 32, la emergencia es atendida por el gobierno local o regional donde ocurrió la emergencia, ¿no? Pero si es deficiente, es porque ha tenido una valoración entre 1 hasta 8, ¿no? El gobierno regional o local donde ocurrió la emergencia no puede atender, ¿no? No puede atender esta emergencia y pasa al siguiente nivel de gobierno. Entonces, la ficha, para determinar el nivel de emergencia, se puede observar para cada una de las variables, ¿no? De conducción y coordinación de la atención de la emergencia, la intervención operacional, la intervención en salvamento y seguridad, intervenciones en salud, en comunicaciones, sistema integrado de salud, soporte logístico y atención de bienes de ayuda humanitaria. Se da una valoración entre 1 a 4, ¿no? Para la municipalidad distrital, provincial, regional, se da unas valoraciones correspondientes y de acuerdo al valor total, pues se observa si es que está dentro del rango de deficientes, insuficiente, limitada o efectiva. Y en función a estas valoraciones, pues se sustenta, ¿no? Una solicitud de declaratoria de estado de emergencia del gobierno regional, ¿no? Que deberá de presentar esta información evidenciando capacidad financiera que haya subido también sobrepasada, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna duda o consulta con respecto a esta ficha? Ingeniero, más que duda y consulta, es una práctica que se da a diario en el Perú. No identificar el nivel de emergencia. Se quema una vivienda en un distrito y el distrito acude a la provincia y la provincia acude a la región. Hacen argumentos sociales, técnicos, pero no hay un argumento para decirle esto es un nivel 1, así que atiende la municipalidad. O se cae una carretera, o no se cae, se deteriora un tramo de carretera 50, 100 metros, ¿no? Y como no hay parámetros específicos para determinar el nivel de emergencia, acuden a la región. Entonces, esto hace que no se pueda atender oportunamente y rápido a las emergencias. Díganme, ¿hay algo que podemos hacer para superar esta deficiencia? Y eso seguro que se da en todo el país. Gracias. Sí, bien, justo como le estoy mostrando, esta es una alternativa de matriz en la cual se puede identificar el nivel de emergencia en caso de que el personal de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres o Defensa Civil no sepa cómo identificar este nivel de emergencia. Esta es una matriz de ayuda que está presentada a través de estos lineamientos para la implementación y elaboración de los planes de operaciones de emergencia. Aquí usted puede identificar en qué nivel de emergencia está, ¿no? A través de esta matriz. Bien. ¿Alguna otra consulta o de repente algún aporte que quisieran dar? Bien, otro de los anexos que está considerado aquí en los lineamientos corresponde a lo que es el manejo de bienes de ayuda humanitaria. Vamos a ir más abajo. Bueno, estos son lo que son la articulación y coordinación entre los planes, que ya lo hemos desarrollado, ¿no? Pero algunas disposiciones finales con respecto a la elaboración de estos planes, ¿no? Bueno, el INDECI, de acuerdo a sus competencias, promueve e impulsa la elaboración y formulación de los planes de operaciones de emergencia. Los gobiernos regionales, de acuerdo a sus competencias, son responsables de promover la formulación y aprobación de los planes de operaciones de emergencia, ¿no? Los gobiernos locales identifican sus zonas críticas en función de los peligros que presentan mayor riesgo. Los sectores remiten sus correspondientes planes, ¿no? al INDECI en formato digital con la norma de aprobación y la modificación o actualización del plan en razón a una evaluación del mismo debe ser comunicada al INDECI y las entidades de los 3 niveles de gobierno ponen en práctica sus planes de operaciones de emergencia mediante la ejecución de simulacros o simulaciones que se desarrollen en el marco del SUPOI, realizando las modificaciones o ajustes que consideren necesarios
para una óptima respuesta. Los acrónimos, bueno, ustedes cuando desarrollen su plan de operaciones de emergencia también van a desarrollar acrónimos. Los anexos, bueno, el modelo de estructura de protocolo, que ya lo hemos visto aquí, ¿no? Y lo he desarrollado como manera práctica, y que también se los voy a compartir, ¿no? Este es casi el mismo modelo, solo que yo lo he desarrollado un poco más. Un anexo con respecto a la estandarización y gestión de saneamiento de prácticas de higiene en emergencias y desastres, ¿no? Como le decía, se ha tomado en base en función a lo que es el Manual Esfera del año 2018, ¿no? Para lo que es el suministro de agua y manejo adecuado de excretas de aguas residuales y promoción de higiene en emergencias y desastres, ¿no? Para la gestión del saneamiento y prácticas de higiene se establece, ¿no? Como parte de lo que es el equipo de trabajo en saneamiento e higiene y en las entidades prestadoras de servicio, la gestión y abastecimiento de agua salubre para beber, ¿no? Aceptable físicamente, el cumplir con los parámetros de la atención del suministro de agua, el coordinar con las acciones de promoción de buenas prácticas, ¿no? Y esta parte es importante, esto de aquí, lo que es el suministro de agua, ¿no? Algunas consideraciones, ¿no? El consumo de agua para beber y utilizar con los alimentos es de 2.5 a 0 litros por persona. Para la realización de prácticas de higiene se considera mínimo de 2 a 6 litros. Para cubrir necesidades básicas, cocinar se debe contar con 3 a 6 litros por día, ¿no? Dependiendo de la zona afectada, la dotación de agua, dependiendo de la disponibilidad y accesibilidad en las condiciones de emergencia o desastre, es de 7.5 litros hasta los 15 litros. La distribución de agua se debe de realizar tomando en consideración los valores de un grifo de caudal de 7.5 litros por minuto, y así una serie de características para el abastecimiento del agua y, bueno, y lo que es el saneamiento, ¿no? Para el manejo de excretas y residuos sólidos, en el caso de lo que son los albergues temporales, ¿no? Las áreas donde se han instalado albergues, cuando no existan baños o letrinas, se identifican zonas de defecación delimitadas utilizando un plazo no mayor a 72 horas, ¿no? Construir letrinas de zanja para un plazo no mayor de 2 meses, y así alguna serie de características mínimas que se deben considerar para la instalación de letrinas, ¿no? De un baño químico para un máximo de 20 personas, ¿no? Pudiendo llegar hasta 50 personas, baños químicos de manera separada para hombres y mujeres, y la distancia establecida para la ubicación de baños químicos que no debe de exceder a 50 metros. Aparte de esto, también hay consideraciones para la que es la gestión de los albergues temporales, como por ejemplo el tema del distanciamiento entre lo que son las carpas, que no debe de ser menor a los 3 metros para evitar lo que son posibles incendios, ¿no? De ocurrir uno, pues para que no se pueda extender hacia otras carpas, ¿no? Las distancias que pueden haber en cada hilera de carpas, ¿no? Para tener un posible pasillo para que pueda ingresar algún vehículo, ¿no? Que deben ser consideradas entre 5 metros como mínimo, ¿no? Y bueno, esas son las consideraciones generales para lo que son los planes de operaciones de emergencia nacional, ¿no? Algunos de los actores involucrados, el INDECI a través de sus módulos, ¿no? Y las comunicaciones de emergencia, ¿no? Bien, hasta aquí es con lo que respecta a la lección del día de hoy, con respecto a lo que son los planes de operaciones de emergencia. Espero sus trabajos que hayan sido remitidos, que se remitan hasta el día jueves, ¿no? Con la estructura de estos planes de operaciones de emergencia, que ustedes elaboren tanto a nivel regional o local. Sí, señor Moisés, ¿alguna consulta, aporte, duda? Sí, ingeniero. Me gustaría saber si usted conoce de alguna región, provincia o distrito que haya desarrollado su plan de operaciones de acuerdo a los nuevos lineamientos. Mira, yo he estado revisando en las páginas web y aún no hay alguno que haya desarrollado en función a los lineamientos. Los lineamientos son del año 2020, más o menos salieron por julio del 2020,
Entonces, de ahí, luego lo que ha venido la pandemia, ¿no? Del COVID, entonces no se han desarrollado, quizás no se ha hecho la debida comunicación, información respecto a la implementación de estos lineamientos. Por eso es que van a encontrar muchos planes de operaciones de emergencia que no están de acorde a estos lineamientos, ¿no? Que se deben actualizar. Ok, gracias. Bien, ¿alguna otra consulta quizás? Sí, señor Moisés, ¿o es que dejó de levantar su mano? Bien, entonces, muchas gracias a todos por su participación. Y yo tengo algunas ya intervenciones orales por parte de cada uno de ustedes que han intervenido. Sí, señorita Edith. Ingeniero. Sí, señorita Edith. Ingeniero. Sí, buenas tardes. Justo al respecto, bueno, a mí me interesa mucho este tema de los planes. Bueno, yo había revisado, ¿no? Los planes de contingencia nacional, también el plan de operaciones nacional, pero creo que no es actual. Y de hecho también, bueno, nos piden, ¿no? Elaborar estos planes, luego también enviar a las instancias correspondientes, como es, por ejemplo, el gobierno regional. Yo pienso que, ingeniero, estos planes deben de elaborarse a nivel regional, provincial y distrital, haciendo una articulación para, para trabajar, ¿no? Tener un buen plan y poder difundir, publicar. Porque a veces, bueno, yo no soy experta en el tema, tengo 1 año de experiencia en este trabajo, sin embargo, me he esforzado para poder elaborar esos planes, pero a veces tiene un poco de temor de poder publicar, darlos a conocer, por el temor de que tal vez no estén tan bien elaborados y bueno, pues no. Le diré que el grupo de trabajo con el que se conforma para la elaboración de los planes, no todos colaboran, ¿no? Mayormente la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, el responsable es que prácticamente lo hace casi todo el plan. Y tampoco, bueno, los demás compañeros que de las distintas áreas que son, bueno, no tienen también conocimiento, ¿no? Y a veces hay siempre cambio de personal y todo ello, más aún peor con ello. Entonces, para mí sería importante que este trabajo del INDECI también pueda promover, que se haga de nivel ya regional, provincial. Y bueno, no solo ese plan, ¿no? Los distintos planes que yo he revisado, en definitiva, de verdad, no coinciden tal vez de acuerdo a los lineamientos. Hay información por ejemplo, manejan información desde el año del censo 2003. Y para mí me parece una información ya demasiado desfasada, ¿no? Así es. Y bueno, pues sugerirle a partir de usted que trabaja en el INDECI, se puede articular bien el trabajo de los planes, ingeniero. Sí, y bueno, pedirle también si usted tiene planes bien elaborados, pues nos los podría enviar el link y bueno, tener referencia y poder trabajar, ¿no? Sí, muchas gracias, señorita Edith, por su comentario. Efectivamente, hay muchos planes de operaciones de emergencia que aún no han sido actualizados y que deben de actualizarse. A manera de trabajo práctico, yo les estoy encargando esta tarea de elaborar su plan de operaciones de emergencia, porque quiero aprovechar, ¿no?, estos espacios y estos momentos para que ustedes ya desarrollen, ¿no?, y se involucren un poco más con esto de los planes de operaciones de emergencia. Yo voy a revisar y hay muchos de ustedes que me han enviado incluso sus planes de preparación. No se preocupen ustedes si que de repente el plan de repente no está todavía muy bien elaborado, le falta afinar algunas cositas, porque este es el momento en el cual tenemos que aprovechar nosotros para poder desarrollar todo lo que es con respecto a los conocimientos de los diferentes planes. Yo voy a revisarlos y ya bueno, en la semana voy a estar mandando las notas con algunas sugerencias quizás en algunos planes que tengan que afinarse, ¿no? Muchas gracias por su comentario. Sí, señorita Vanessa.
Ingeniero Carlos. Sí, señor Santos. Sí. Sí, gracias. Con los que me han antecedido, ¿no? La parte, creo que estamos viendo, a lo menos estoy viendo, yo trabajo en parte de salud. Viendo la estructura que nos está presentando, difiere bastante con lo que nosotros llevamos, como yo soy coordinador del centro de operaciones acá en mi zona, y difiere bastante con lo que nos han compartido, ¿no? Nuestros entes rectores inmediatos. Y viendo la zona que me compete, por ejemplo, a nivel distrital, que he bajado a los distritos paralelo, coordinar con los grupos de trabajo de mi sector y plataformas digitales provinciales, sí pues, nos falta bastante, ¿no? Unificar criterios, todos los directrices, y muchos de los alcaldes no lo tienen, y desconocen y obvian la documentación y alta rotación de los personal que trabaja en gestión de riesgos o secretaría de técnicas, es que conlleva, ¿no? Entonces, muchos distritos, como ya mencionaron, de repente el alcalde, como si se lanza al nivel nacional o regional, pedir una ayuda de repente sin evaluar la magnitud o las soluciones de los daños, ¿no? Pero ahí conlleva con lo que usted mencionaron de los almacenes adelantados o almacenes regionales, provinciales, y a veces la tardanza en de repente elaborar le dan. Y le elaboran a 2, 3 días o no lo han elaborado, piden de repente con un requerimiento sin tener de repente la población exacta y los menajes, diferentes menajes, ¿no? Cocina, cama, lo que sea, ¿no? Entonces sería ideal, ¿no? Articular ya de repente de este año que ya se va activando algunas actividades presenciales, ir coordinando, porque yo coordino bastante con mi Secretaría Técnica Provincial y con distritales. Yo exijo a mis pares y paralelos que ellos trabajen con los que son municipalidades, ¿no? Y los alcaldes, ¿para qué? Algunos ya se han, como se dice, han comprometido, estamos trabajando, pero lo ideal sería tener ese formato de intervenciones, ¿no? Para que los sumatorios de región y ese sumatorio es como país, ¿no? Tener un documento, intervenciones articuladas. Una última consulta. El trabajo para el día jueves es personal, ¿no? Enviarnos a su correo o al grupo. Personal, no va a ser grupal, así es. Enviamos al WhatsApp del grupo. No, yo voy a compartir un link, así como la otra vez, voy a compartir un link de Google Forms y ahí ustedes van a poder subir. Ingeniero, buenas noches. Dime. Ok, ya, ingeniero. Buenas noches. Listo. Buenas tardes. Sí, un momento, por favor. La señorita Vanessa ya estaba levantando la mano hace buen rato y no le he dado el pase. Señorita Vanessa. Muchísimas gracias, ingeniero. Buenas noches. Sí. Ingeniero, una consulta. Cuando hablamos de los planes de operaciones de emergencia a nivel local, hablamos de que se debería de trabajar de manera articulada con lo que es el plan de rehabilitación y respuesta, ¿o no es así? No existe un plan de respuesta. Bueno, en sí, el plan de respuesta vendría a ser el plan de operaciones de emergencia. Y lo que es el plan de rehabilitación, sí, debería ser articulado, pero ojo que el plan de rehabilitación, bueno, me voy a adelantar un poco, se desarrolla después de que ha ocurrido el desastre. No es un plan que se tenga elaborado desde la preparación o antes de la emergencia o desastre. Se desarrolla, bueno, en lo que es en el contexto del desastre, ¿no? Ingeniero. Y se toma como referencia información de los diferentes escenarios o recursos que yo pueda tener. Sí, sí, señor Santos. Ingeniero. Sí, lo copio. Buenas noches, ingeniero. Sí, aló, ¿me copia? Ya, le copio. Sí. Solamente cuestión de una aclaración lo que es un plan de operaciones. Un plan de operaciones, ¿no le parece, ingeniero, que es netamente respuesta? Y un plan de operaciones también es una distribución de tareas, una distribución de tareas de todo el miembro integrante de la plataforma de defensa civil, de acuerdo a las funciones que cumple, ¿no es cierto? Cada sector, cada miembro integrante, ¿no es cierto? Ese es el plan de operaciones, ¿no es cierto? Ahora, se tocaba el tema de la evaluación de daños. En una evaluación de daños,
los sectores que operan en un gobierno local, todas las instituciones, miembros integrantes de la plataforma, pasan a ser el equipo EDAN, ¿no es cierto? Automáticamente. Cuando se produce una emergencia, ellos inmediatamente actúan, ya no es de que hay que estar pidiéndole un visto bueno del sector, no, nada, sino que ellos son integrantes del equipo EDAN y ellos al momento de hacer la evaluación de daños, ellos automáticamente pues registran su utilización en el EDAN y eso pues para poder ingresarlo, registrarlo al SIMPO, ¿no es cierto? Sí, así es, señor Santos. Con respecto a lo que era el plan de operaciones de emergencia, sí, efectivamente es un plan de respuesta, pero ojo, no hay que confundir la nomenclatura que se le da es plan de operaciones de emergencia. ¿Sí? Así es. Bien, muchas gracias con todos. Bueno, ya estamos próximos a las 6:30. Les agradezco mucho a todos por su participación. Agradezco a todos. Sí. Ingeniero, disculpe. Sí. Señor Jorge, una cosa rápida. Sí. Dígame. Todos los planes, para que funcionen, tienen que tener un presupuesto. Y dígame, en un plan no se puede sugerir a las autoridades que hagan uso del presupuesto. La que conocemos es la 068. Pero si hubiese otras, claro que hay programas como el FONDES estudiosas, ¿no? Pero un paquete presupuestal, aparte del 068, ¿habrá otra? De repente tiene conocimiento usted y nos podría facilitar. El programa presupuestal del PROPR 068 de reducción de la vulnerabilidad es el que está orientado al tema de gestión de riesgo de desastre. Pero se puede también involucrar la participación de empresas privadas en lo que es planes de operaciones de emergencia o contingencia, ¿no? Que con sus propios presupuestos, incluso la Red Humanitaria Nacional también puede intervenir, ¿no? La Cruz Roja, todos con su propio presupuesto, ¿no? Siempre y cuando se hayan involucrado ellos en estos planes de operaciones de emergencia. Ingeniero. Sí. Ingeniero, buenas tardes. Una sugerencia también quisiera aportar, ¿no? Sí, claro. Efectivamente, lo que dice el compañero es muy cierto. Pero hay en etapa de emergencia, existe una norma que se puede utilizar al 10% del canon para lo que es atender la emergencia. En ese caso no hubiese los recursos disponibles, ¿no? Se puede utilizar ahí. Eso es lo que contempla la ley SINAFER. Sí, bueno, inclusive con las declaratorias de estado de emergencia también se puede modificar el presupuesto, pero vas a seguir utilizando el mismo presupuesto del PPR 068 y de otros presupuestos en función a la modificatoria presupuestal. También se puede utilizar, siempre va a ser utilizar, el PP 068. Se puede sacar una parte de otros programas presupuestales, pero se incluye en el PP 068. Así es, efectivamente. Muchas gracias. Sí, bien. Entonces, disculpe. Sí. Una consulta, ¿usted va a pasar el link de los lineamientos? Sí, le voy a pasar el link que elaboré el día de ayer y que se les ha compartido de Drive. Ahí voy a cargar toda la información. Ahí todo lo que son los lineamientos, documentos técnicos sobre respuesta van a estar cargados ahí, no se preocupe. Gracias, ingeniero. Bien, ya para culminar con el señor... Disculpe la molestia. Ingeniero, con respecto al presupuesto, nosotros, por ejemplo, en el distrito de San Luis de Shuaro, siendo una localidad bastante accidentada, ¿no? Tenemos al año... No lo logro copiar, señor Julio. Creo que es... ¿Señor Julio? Sí, bueno, ¿me escucha? Sí. Ahora sí, fuerte y claro. Dígame. Bueno, le decía que nosotros, yo formo parte del equipo técnico de gestión de riesgo de desastres en el distrito de San Luis de Shuaro, y nosotros al año nos dan solamente un presupuesto de 36.000 y 10.000 más de cano.
ya, que por cierto es insuficiente, ¿no? Y que solamente se limita a lo que es plan de prevención, ¿no? Con lo que es descomatación de ríos y todo. Entonces nosotros tenemos un problema. Más que todo, no podemos, por ejemplo, dotar nuestro almacén con kits de ayuda humanitaria, ¿no? Entonces siempre nosotros recurrimos al nivel 2, porque priorizamos el tema de operación de emergencia o rehabilitación en todo caso, ¿no? Porque generalmente nuestro problema principal son inundaciones de ríos y lo que es rehabilitación de vías, ¿no? Vías colapsadas por movimiento de masa. Entonces, cuando sucede esto, y generalmente en el periodo de lluvias, donde nosotros mayormente padecemos, nos dan, bueno, casi siempre nos ha sucedido declaración de estado de emergencia, coordinación con la plataforma distrital, provincial y aprobación, ¿no? Lima, ¿no? De la PCM, ¿no? Pero para habilitar, ¿no? Yo quería agregar un poquito para habilitar el tema o movilizar estos clasificadores presupuestales, se solicita, ¿no? A nivel local declararse en situación de emergencia. No es necesario que te declares en estado de emergencia, ¿no? Ok. Ese es mi aporte. Sí, muchas gracias. Sí, hay dos formas, ¿no? Como usted bien lo ha dicho, se puede declarar el estado de emergencia y se puede decretar en situación de emergencia, ¿no? La situación de emergencia ya obedece a un acuerdo, me parece, creo, de consejo, ¿no? Con el alcalde para poder decretar ese estado de emergencia, ¿no? Pero la declaratoria de estado de emergencia en el marco de la gestión de riesgo de desastre se hace a una solicitud, ¿no? Que es otro procedimiento, una solicitud con el sustento técnico a partir de una evaluación de daños o análisis de necesidades, o con un informe de estimación de riesgo por peligro inminente, ¿no? Esas son las otras formas. O también la otra forma de activarse es de oficio, ¿no? A través de la presidencia del Consejo de Ministros. Pero bueno, ese es otro cantar. Bien, entonces eso ha sido todo con respecto a mí el día de hoy. Les agradezco mucho por su participación. La tarea, si es para el día jueves, ¿no? Es elaborar su plan de operaciones de emergencia, si desean a su nivel de su distrito, a nivel de provincia o a nivel de región. De acuerdo con la información que ustedes tengan, vayan a desarrollar su plan de operaciones de emergencia. Muchas gracias a todos por su participación. Espero hasta una próxima oportunidad y bueno, tengan un buen fin de semana, ¿no? Lo que resta del día domingo. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Gracias.